Gracias, Sergio. Compañeros, muy buenos días. Espero que todos estén bien y que sus familias también estén bien, pasando por estos momentos tan difíciles. Agradecerles, obviamente, el tiempo que nos están brindando. Yo quiero ser muy claro. Creo que hay que entender que son diversos los factores que han sido la causa del problema que trajo estos apagones en el norte de México. Creo que hubo un problema con producción, con almacenamiento del gas natural, obviamente, con la transmisión y obviamente lo más importante que son la falta de las coberturas y la cancelación de las subastas. Que esto yo lo tengo que ligar con la iniciativa que un servidor presentó en el Pleno del Senado recientemente, en donde estamos hablando de la importancia de utilización de las energías renovables, es decir, energías limpias como la eólica y la solar, para poder mantenernos en el Acuerdo de París. Por una simple y sencilla razón, y es por mantener esta visión de cuidar el cambio climático, el medio ambiente y obviamente evitar este tipo de situaciones que hoy tanto han afectado a las familias y empresas, no solo de Nuevo León, sino prácticamente de todo el noreste de México. Creo que hay que entender cuál es la problemática. Hay baja producción de gas natural y no hay reservas. Eso lo tenemos que entender. Creo que todos ustedes saben que este sexenio Pemex decidió no producir gas natural y enfocarse principalmente al petróleo. Creo que eso es una de las razones por las cuales estamos enfrentando esto así. Y recordemos que, pues, como México está importando el gas de Estados Unidos, el problema es que no tenemos reservas. Y esto es porque no lo podamos almacenar, sino por una decisión puntual de no mantener estas coberturas que tanto se necesitaban. Creo que la reforma energética nos abrió el mercado de generación eléctrica para la iniciativa privada, pero no para la distribución y para la transmisión. Es decir, esto se mantiene en el Estado y eso nos podría dar todas las garantías como para poder seguir pensando en mantener una inversión extranjera y evitar este tipo de situaciones. Inversión extranjera que, dicho sea de paso, va a estar ya levantando la mano por todo lo que está viendo de ambigüedad en el tema jurídico y certeza para la inversión, y esto ya sabemos cuáles las repercusiones que pudiera tener. Yo quisiera compartir con ustedes y que para que lo dimensionemos de la importancia que tiene Nuevo León es, Nuevo León representa prácticamente el 29% del consumo nacional de electricidad. Y solamente durante los 2 días de los apagones estamos hablando de que el impacto fue para algunas empresas solamente de 7,200 millones de pesos en pérdidas. Quiero que lo dimensionemos porque sabemos que en el caso de Nuevo León pues ha sido un estado siempre pujante, siempre donde predomina la industria, y creo que tenemos que escuchar al llamado tanto de las inversiones nacionales como de las inversiones extranjeras y entender que la razón de esta situación no es otra cosa más que la falta de planeación. De ahí cierro mi intervención diciéndoles que ayer presenté un punto de acuerdo en el Senado también, pidiendo específicamente a la Secretaría de Energía y a CENACE que nos hablen de un diagnóstico para entender cuál fue la problemática y la causa de estos apagones, y por otro lado también cómo le vamos a hacer durante estos días ante la evidente falta de abasto de gas que estábamos recibiendo por parte de Estados Unidos. Y tercero y último, cuál es el plan de mitigación o el plan de contingencia en donde vamos a poder estar nosotros identificando cómo va a ser la inversión para las líneas de transmisión eléctrica de todo el noreste de México que tanto se está necesitando. Una vez más, cierro diciendo que esto no se trata de improvisaciones. Me preocupa mucho la postura del Ejecutivo tratando de minimizar la situación. Creo que lo mismo nos pasó con la pandemia del COVID-19, en donde quieren ocultarlo y quieren reprimirlo, y creo que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a estar informados y creo que el Ejecutivo tiene la obligación de informarnos para anticiparnos y evitar este tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo antes que nada quiero darle la bienvenida a mi compañero Jesús Horacio, que es el senador suplente de Víctor Fuentes, que pidió licencia. Y yo la verdad creo que el Senado gana muchísimo con una persona como Jesús Horacio. Con todo respeto, Jesús, te lo digo, me encanta tu postura estos 2, 3 semanas que hemos trabajado juntos. Yo gano un aliado en el tema energético, y creo que para Nuevo León tener la presencia de un senador que hable por un estado que es un gran impulsor del desarrollo económico, que le ha apostado siempre a la cultura del trabajo. Yo, por supuesto, que coincido en que hay que apoyar a los que menos tienen. Yo vengo de ahí nací, ahí crecí en el Valle del Mezquital,
pero siempre me ha parecido, y lo he manejado toda mi vida, que la mejor manera de ganar tu comida es trabajando. Entonces, seguirle apostando a la generación de empleos es una buena estrategia económica para el país, porque además estas empresas pagan impuestos. Ahora sí voy a pasar al tema de qué es lo que está pasando. Miren, para que se den una idea de la dimensión del problema, México territorialmente es prácticamente igual que Europa. O sea, es tremenda la amplitud del territorio mexicano. Por lo tanto, no es sencillo manejar el sistema eléctrico nacional. Mi reconocimiento sincero a los técnicos de CFE y de SENACE, que han hecho maravillas estos días de la emergencia. No dudo en que México tiene a los mejores técnicos, porque con las pocas herramientas que tienen han logrado dar la cara y levantar con pincitas el sistema eléctrico. Por eso es tan importante la ayuda del sector privado. Desde 1992, el gobierno se dio cuenta que no podía solo. Es imposible, no hay recursos públicos que alcancen para atender la demanda eléctrica del país. Entonces, pues estas aperturas permitieron que hubiera empresas que generaran su propia energía, los autoabastos, muchas automotrices, muchas industrias cementeras, y por otro lado, el gobierno le empezó a comprar a privados energía. Muchos dicen que esto era ilegal porque en este nacionalismo patriótico de envolverlos en la bandera y que nadie genere un watt más que la CFE, perdimos muchos años. Hoy Telmex y AT&T nos brindan servicios de telecomunicaciones y nadie se pregunta si son privadas, son públicas, no te importa. Bueno, con la reforma energética se estableció una serie de pasos positivos para el país. De verdad, yo no estaría aquí defendiendo a corruptos ni mucho menos. Dentro de esos pasos positivos era pues, toda la transición energética y obviamente apostarle fuertemente a las energías limpias, porque México tiene un gran potencial de energías limpias. Es líder en el mundo por la cantidad de sol y de viento que tiene. Y eso es un recurso natural que ya lo quisiera tener Alemania o ya lo quisiera tener Finlandia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que se hace la reforma, empieza a echarse a andar en 2014. Esto no cuaja de la noche a la mañana en lo que se hace la ley secundaria. Y muchos dicen, bueno, ¿por qué no ha bajado la luz? ¿Por qué nos engañaron? Bueno, pues en parte tiene razón la gente. Llega el presidente de la República y para algunos proyectos que eran clave. ¿Qué proyectos eran clave? El proyecto de almacenamiento de gas, que ya lo dijo mi compañero, el proyecto de explotación de gas para no depender de Texas, separan las rondas, separan por un problema ideológico básicamente, porque Pemex no tiene dinero para hacerlo. Por eso lo paran, porque si Pemex tuviera el dinero ya estuviera explotando el gas. No hay dinero que le alcance a Pemex, está quebrada, tiene pérdidas tremendas, pero tampoco deja que lo haga el sector privado. O sea, no lo hago yo, pero tampoco lo haces tú. Entonces, dependemos de Texas. Claro que dependemos de Texas. Y no reforzamos las líneas de transmisión para que las energías limpias pudieran ser la gran alternativa. O sea, en parte el presidente tiene que asumir que él también es responsable. Efectivamente, en el pasado se hicieron cosas mal, sí, tiene razón, pero él no quiso hacerlas diferente. ¿Y cuál es la propuesta con esta ley que se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados y que va a llegar a este Senado? La propuesta es apostarle a los combustibles fósiles. Es falso que la energía hidráulica nos vaya a sacar del problema porque generamos muy poca en el país. No somos Costa Rica, no somos Brasil, no somos Uruguay. O sea, no tenemos la capacidad hidráulica de otros países. Y me gustaría que presentaras la foto que te mandé de quiénes son los que están generando la energía en esta emergencia. Miren, pues sí, la hidráulica del sureste, 940 megawatts, la hidráulica Balsas, la hidráulica Santiago,
Qué bueno, por eso no hay que usar la energía hidráulica de primera mano como lo está proponiendo la reforma, porque ese es un almacenamiento para una emergencia. Eso hay que dejarlo ahí guardadito y solo lo sacas para compensar una baja de tu suministro eléctrico, o sea, la caída de una central, la falta de gas. Entonces, pero luego vienen las fotovoltaicas. Miren, qué buena sorpresa. 3 fotovoltaicas, 2 que están ahí de 2000 megawatts, prácticamente lo que nos está generando la energía hidráulica. Luego me da mucha risa que tapan una planta de Iberdrola de ciclo combinado para que no se sepa, porque es obviamente, pero bueno, las de ciclo combinado privados dieron la pelea. Y luego y al último, pues obviamente vean lo que generan las de combustóleo, vean la parte de abajo, por eso les quise compartir esta gráfica que es muy simbólica. Por supuesto que si tuviéramos energía hidráulica permanente, ríos corriendo como el Amazonas, pues sería una estupidez no usarla, ya la quitamos, Sergio. Entonces, yo lo que simplemente quisiera ya es dejar de culpar y de decir, ¿qué hacemos? ¿Qué viene? Pues lo que viene es que tenemos que sacar gas natural, lo que viene es que tenemos que almacenar, lo que viene es que CFE tiene que aceptar, digo, energía más que CFE, la inversión del sector privado. Ahí les va un dato. En los próximos 15 años, necesitamos invertir 8 puntos del Producto Interno Bruto para mantener el crecimiento económico del 3%. Cada punto, más o menos 300,000 millones de pesos. ¿De dónde vamos a sacar 8 puntos para mantener las inversiones del sector eléctrico? Esto puede ir al colapso. Si el gobierno insiste en cerrarle la puerta a los privados y pensar que puede solo, está cometiendo un grave error. Que el gobierno se dedique a fortalecer líneas de transmisión y distribución, que por cierto ahí tiene utilidades alrededor de 15,000 millones de pesos, tiene utilidades alrededor de 56,000 millones de pesos, y eso lo saqué de la página de internet de CFE, de comprar energía a los privados. Gana mucho dinero. El gobierno debía haber bajado las tarifas el año pasado. Este no, porque ya le subió el gas, pero el año pasado el gas estuvo por los suelos y pudo haber bajado la tarifa en un 10, 15% fácil, pero la CRE cambió la fórmula para no bajar la tarifa. A ver si ahora no la cambia para subirla, porque con el incremento del gas, pues ahora sí no va a querer quedarse con las pérdidas, pero sí con las utilidades. Entonces, yo aquí lo que manifestaría es, me sumo al punto de acuerdo de mi compañero y yo sigo esperando la respuesta de qué pasó con los incendios de los pastizales, qué pasó con las caídas anteriores que tuvimos, porque no he tenido una respuesta del SENACE a pesar de las cartas que le mandé para tener información. Lo he hecho por transparencia, lo he hecho a través del Senado y simplemente decirles, no hay manera que el gobierno pueda solo con el sistema eléctrico nacional si no tiene apoyo del sector privado. Muchas gracias, senadora. Tenemos hasta ahorita registradas dos compañeros preguntando, son 3 preguntas, se las voy haciendo yo. La primera, Gerardo Segura pregunta, ¿considera que haya fuga masiva de capitales por la insistencia de Morena de aprobar la reforma eléctrica? ¿Auguran enfrentamientos legales con Estados Unidos por esta situación? ¿Y cuál sería una solución favorable al problema de esta ley dentro de su punto de vista? Senador Jesús Horacio, ¿ya pidió la palabra? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, no lo digo yo, lo hemos visto publicado ya en todos los medios internacionales en donde la principal preocupación de empresas europeas, estadounidenses y empresarios locales también tienen ya una gran preocupación por todos los litigios, amparos, demandas en un proceso jurídico eterno que solamente va a llevar a que ganen los abogados. Desgraciadamente, lo que tenemos que entender es que necesitamos seguir impulsando a las empresas, impulsando a los inversionistas para que se genere empleo. Bien lo dijo la senadora Xóchitl, que por cierto le tengo que agradecer sus amables comentarios hacia un servidor. Asumo esta responsabilidad con muchísimo compromiso. Sí les tengo que decir que estamos en los ojos del mundo y particularmente en el tema de energía. No podemos pensar que una decisión que tomemos nosotros, sí, buscando la soberanía y tener la autonomía también, obviamente, y siempre buscar la manera de que se pueda tomar en cuenta, consideración y privilegiar, obviamente, lo nacional, pero siempre garantizando que vamos a ver 2 cosas importantes. Uno es el tema económico, es decir, que tengamos energía barata. Y el segundo es que no vayamos en contra del mundo, es decir, en contra del medio ambiente y del cambio climático.
Cierro diciendo que es inminente, evidente y que tenemos enfrente ya una lluvia de amparos, una lluvia de litigios y una gran preocupación por parte de inversión extranjera para poder tomar un paso atrás y que desde su punto de vista, si no ven que hay un Estado de Derecho y que no vean que hay una certeza jurídica con respecto a sus inversiones, evidentemente lo van a retirar. Creo que ahorita estamos pasando por una coyuntura también muy importante y es el Tratado de Libre Comercio. En el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC, ahora mencionado, creo que vienen muchas industrias y no perdamos de vista que no estamos hablando solamente del sector energético, sino el sector energético como uno de los insumos más importantes para que el resto de las industrias puedan seguir creciendo y se pueda seguir recibiendo esta inversión. Muchas gracias, senadora Gálvez. Pues yo diría que fugas de capitales masivas no las veo venir en una primera instancia, pero sí no veo llegar nuevas inversiones. Porque primero, imagínate ahorita las pérdidas que están teniendo las empresas automotrices. Tú te quieres ir a un país que te suspende el suministro de energía y ya le hicieron una carta a la secretaria de Economía pidiéndole que les garantice el suministro de gas, porque algo que ustedes deben de saber es que se restableció el sistema eléctrico para los habitantes y qué bueno, a costa de quitarle la energía a las empresas. Qué malo. Eso creo que no es positivo. Y por otro lado, estas empresas internacionales van a acabar ganando. O sea, porque los protege una serie, primero que esta reforma sería retroactiva y eso pues en las leyes está totalmente prohibido. Segundo, están protegidos por el marco del Tratado de Libre Comercio, aunque el presidente no lo haya leído, pero están protegidos. Así es que van a ganar en los paneles, no les gusta hacerlo, no les gusta tener que invertir tanto dinero en pelearse, y eso lo que va a evitar son nuevas inversiones. Habrá inversiones en otro sector, pero yo creo que ahorita estamos en un punto ya de riesgo. Yo le haría un llamado al resto de senadores de Morena que busquemos un mecanismo. Yo creo que es el momento de dialogar, de escuchar especialistas. Yo quisiera entender qué es lo que quiere la secretaria, cuál es el concepto de soberanía que busca. Y yo estoy convencida que la soberanía de no depender de los combustibles fósiles podría ser mucho más fuerte que la que están planteando de seguir dependiendo de combustibles fósiles. Ojalá tenga la oportunidad la secretaria de venir al Senado, que platiquemos con tranquilidad, sin sobresaltos, a buscar una solución a este problema. Y creo que la solución es que cada quien haga su trabajo. No veo que la reforma eléctrica que están planteando, ni siquiera, aunque fuera ideológica, pudiera resolver el problema del suministro eléctrico en México. No lo va a hacer. Van a cometer un grave error, primero porque pues, la Corte se las va a declarar inconstitucional, y aunque no se las declarara la Corte inconstitucional, esta crisis que hoy estamos viendo se va a multiplicar por 10 en 3, 4 años, porque lo que dejamos de invertir hoy se va a repercutir en 3, 4 años. Quizá mañana no tengamos la crisis de la magnitud, pero el siguiente presidente va a encontrar un país hecho un desastre en materia eléctrica. Me entusiasmó lo que pasó ayer en la Comisión de Telecomunicaciones. El hecho de que Morena votara en contra de las candidatas que envió el presidente por considerar que no tenían un perfil idóneo para el IFT, me parece adecuado. Me parece que por primera vez veo un voto razonado, un voto apegado a lo que se requiere. Yo insistí mucho con el tema de la CRE. No estaba Jesús Horacio, pero dice que lo vio por tele. Cuando contestaron que no sabían que era el SENASTE, que no sabían que era un certificado de energía limpia, fue una locura. Entonces eso me entusiasmó la votación de ayer, porque es posible que así como en la Comisión de Telecomunicaciones tuvimos un diálogo que nos llevó a tomar esa decisión, pues ojalá en la Comisión de Energía podamos tener un diálogo que nos lleve a analizar que esta reforma puede ser realmente perjudicial para el país. Yo sigo haciendo votos para que en Morena no sea prohibido pensar, o sea, solo obedecer. Ojalá se diga, se vale pensar, aunque se desobedezca. Gracias, senadora. Voy a modificar un poquito la lista para las pérdidas de la industria automotriz
y otras por los apagones, la política energética, por las pérdidas de la industria automotriz y los apagones, ¿la política energética del gobierno está naufragando? Pues claro que está naufragando. O sea, es obvio que el no haber tomado decisiones a principio del año, de su sexenio, se vale que revisaran la política energética, se vale. O sea, este gobierno tenía derecho a revisar la política energética. Lo que no se vale es que no haya hecho nada. No ha hecho nada porque ellos sabían de esta dependencia de gas. No pueden decir ahora que es culpa del pasado. Ahora sí que ya chole con los pretextos. Son puros pretextos, ¿no? Su incapacidad de dar resultados. Entonces, a mí lo que me parece más grave también es lo que dejaron de hacer a partir de que se enteraron. El presidente acaba de confesar que se enteró que había una crisis. Quizás si el presidente hace un llamado al centro del país a reducir el consumo eléctrico, pues esta crisis no hubiera sido de la magnitud que fue. No sé, lo está haciendo cuando ya pasó prácticamente la crisis. ¿Qué dejaron de hacer? Dejaron de hacer coberturas en materia de gas, porque sí hubo gas varios días, nada más que costaba hasta $600 el millón de BTUs, de $3. El sábado estaba en $150 y para el martes estaba en $600. Por eso la CFE dejó de comprar gas. La CFE dice que gastó $1,000 millones en un día. Entonces, por eso también ellos dijeron, no, pues no, que se caiga la red. ¿Cómo seguir comprando gas? ¿Por qué? Porque no tenían coberturas. Estoy segura, y es lo que he solicitado en un punto de acuerdo, que me muestren las coberturas de gas que tenían, que muestren los contratos, porque estoy segura que no tenían coberturas, pero ojalá me lo desmientan. 2, no tenían inventarios de otros combustibles. No tenían carbón en Petacalco, no tenían seguramente diésel en varias plantas importantes. Estos 3 barcos pudieron haber estado estacionados el pasado viernes ya ahí esperando la crisis, porque ellos sabían 10 días antes de la crisis. Lo que dejaron de hacer debe de tener consecuencias administrativas y quizá penales, porque no supieron cómo manejar la emergencia. Yo pienso que eso es lo que ha hecho que la industria automotriz esté en crisis y que le estén quitando el gas para producir, y otra vez, pérdida de empleos, falta de pago. Apenas estamos medio saliendo vemos la luz en la pandemia con la vacunación en Estados Unidos, porque lo que nos va a jalar la economía es que en Estados Unidos están vacunando, entonces ahí el consumo va a subir rápido. Híjole, y si aquí no somos capaces de producir por una crisis eléctrica, pues ahora sí que, ahora que hay para carne, va a ser vigilia. Horacio, no sé si quieres comentar algo. Suscribo plenamente los comentarios, senadora Xóchitl. La verdad es que muy acertados, coincido al 100%. Creo que lo más importante es que los empresarios locales, pero no solamente la industria automotriz, digo, evidentemente estoy en Nuevo León y aquí hay gran parte del proceso de manufactura de chasis, de monoblocks, de arneses, de volantes, de asientos. Gran parte de esa industria está, como ustedes saben, en este estado de Nuevo León. Y lo que sí les puedo transmitir es que al menos cifras de la CAINTRA es que en 2 días se perdieron, insisto, 7,200 millones de pesos. Si eso lo llevamos proporcionalmente a los días que llevamos hasta ahorita en esta situación, pues imagínense la cifra, ¿no? Entonces, como bien dice la senadora Xóchitl, pues estábamos viendo la luz al final del túnel con el tema de la pandemia y lo de las vacunas, y ahora darnos cuenta, miren, desgraciadamente creo que a veces el no hacer algo es hacer algo. Es decir, el gobierno decidió no hacer nada y las consecuencias aquí están. Creo que lo mismo nos pasó con la pandemia hace ya un año y ahora nos estamos dando cuenta en donde la apuesta es minimizarlo, no comunicar lo mínimo indispensable, pero creo que, insisto, como mexicanos tenemos el derecho de estar enterados y el derecho, obviamente, a exigir cuál fue la razón o las causas para poder saber de dónde viene la incompetencia y simplemente darle la vuelta a la página y resolverlo muy rápido, porque ahorita el país no está como para estar buscando culpables, sino para muy rápido salir y resolver esta situación de inmediato. Muchas gracias. La última pregunta que tenemos registrada ya es de otro tema. Para quien desee contestar, pregunta Gerardo Segura. ¿Cómo califica la decisión del Tribunal Electoral en relación a la postura del INE
de frenar proselitismo de López Obrador en sus mañaneras. ¿Significa un retroceso en la democracia del país? ¿Está perdiendo su poca independencia el Tribunal Electoral? Quien desee responder. Senadora Galván. Yo ahí tengo un sentimiento encontrado. Me resisto a coartar la libertad de expresión, la verdad. O sea, yo creo que hay que cuidarla, pero sí creo que el presidente debería dejar de atacar a sus adversarios políticos. Y me parece que un poco el enfoque es ese, porque está como que yo que fui jefa delegacional, que me dijeran, oye, no puedes salir a dar una conferencia porque tienes un problema, no sé, de salud o tienes un problema con el sismo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no, lo que el presidente tiene que es volverse una persona responsable. O sea, el tapabocas se la pusieron porque se la pasaba hablando de sus adversarios. Entonces, el presidente me parece que lo que tiene que hacer es dedicarse a trabajar, a dejar de meterse en las elecciones, que eso es lo que tendría que hacerse. El problema es que por eso le suspendieron las mañaneras, porque en lugar de ponerse a trabajar, se pone a atacar a sus adversarios. Entonces, si el presidente está acotado a su trabajo, me parece que yo sí dejaría que tenga presencia en los medios. Pero si se va a dedicar todas las mañanas a atacar a los candidatos, por ejemplo, ayer, pues hasta daño le hace a su candidato con el ya chole, ¿no? En una de esas se encanija a las mujeres y están perdiendo por andar hablando de más. Entonces, si bien es cierto, es un riesgo para los adversarios, también es un riesgo para sus propios candidatos, desde mi punto de vista. Pero bueno, yo soy respetuosa de la resolución, pero ojalá el presidente deje y ojalá el tribunal haya tomado esta decisión sin ninguna presión política, que eso es lo que nos preocupa del tribunal, que lo tengan amenazado, que desde Palacio Nacional se resuelvan estas cosas. Si el tribunal lo tomó de manera pegada a derecho, pues está bien. Y ojalá el presidente acate la instrucción, porque parece que le prohíben hablar del tema electoral en la resolución. No la he leído completa, pero eso es lo que yo entiendo. No sé, Horacio, sí. Sí, coincido. Yo creo que, de hecho, comentándolo con algunos compañeros, creo que siempre todos vamos a ser defensores de la libertad de expresión. Creo que aquí no debe haber mordaza. Obviamente tenemos un país que, gracias a Dios, ha madurado y tenemos una democracia en términos coloquiales adolescente, ¿no? Y en proceso de maduración. Creo que es muy importante mantener esta apertura, no solo para el presidente, sino también para gobernadores, para senadores, para diputados. Tuvimos una experiencia recientemente en el Senado en donde una senadora le cuestionaba a otra senadora, no voy a decir nombres, que a mí. le cuestionaba que cómo se atrevía a hacer precisamente esa pregunta, ¿no? Entonces, creo que estamos viviendo una etapa en donde esta polarización no nos está ayudando a nada. Creo que como sociedad es momento de buscar la unidad, de buscar soluciones, de dejar colores a un lado, de buscar encontrar el punto medio para poder lograrlo, porque honestamente creo que cuando nos metemos en problemas políticos, los únicos que salimos perdiendo somos los mexicanos y el país. Ahorita creo que es importante encontrar este punto de acuerdo y cerrando, insisto, creo que debe haber libertad de expresión. Creo que el presidente no solo tendría libertad, sino también la obligación de informarnos. El tema es qué nos informa. Evidentemente que se deje a un lado su influencia en el tema electoral, pero lo más importante es rescatemos la razón por la cual estamos hoy en una rueda de prensa. Estamos hoy en una rueda de prensa hablando de la crisis del tema energético, de la electricidad que estamos teniendo, y al mismo tiempo hoy en la mañana veíamos cómo el presidente mencionaba que él lo quería minimizar y que desde antes lo sabía. Entonces, ese tipo de tratos, como si los mexicanos fueran niños que no entienden y que tienen que ser hasta cierto punto reprimidos o aislados de la información, creo que no nos va a ayudar. Y lo que vamos a ir viendo en el tiempo inevitablemente es el nivel de confianza que se tenga en las instituciones, pero también el nivel de confianza que se tenga en nuestro señor presidente. Creo que ese va a ser el principal indicador para saber si lo que se está comunicando es lo correcto o no. Y creo que esa es la única forma en la que la verdad termina por caer con su propio peso. No sé si está conectado Damián Cepeda, por ahí lo veo. No lo tengo aquí, senadora. Sí lo ¿No? veo comunicado. ¿Qué pasó? Damián.
estimada Yo- amiga, Ahí está. Tú escuchando, eres, aprendiendo de ustedes, hombre, chido. pero tú eres el especialista para contestar estas preguntas, Damián. Tú puedes tener una percepción más objetiva porque pues, nosotros somos más técnicos. ¿Qué opinas de la agresión? A mí me parece que sí está en entredicho la autonomía y la independencia del tribunal. O sea, este conflicto que traen entre INE y tribunal por años, ¿no? Ya no es bueno para el país. Yo creo que deben de unos apegarse estrictamente a lo que dice la ley y no querer ser legisladores. Lo digo por el INE, porque en muchos temas se va mucho más allá de lo que dice la ley. Y los otros, ser consistentes en sus decisiones. Es decir, si antes no se podía, hoy tampoco. No, antes sí, hoy no, o antes no y hoy sí, pues porque hoy está Andrés Manuel gobernando. Yo creo que eso es lo que manda un mensaje equivocado, pues, que el cambiar acorde a quién está, porque parecería que se plega hacia el deseo, digamos, del gobernante. Y eso es lo que me parece delicado. Dicho eso, yo sí debo decir que coincido en mi espíritu de pues, que diga todo el mundo lo que tenga que decir. O sea, pues los ciudadanos son mayores de edad, hombre, van a valorar y van a decidir conforme a lo que crean que es adecuado. Pues, o sea, en otros países no hay tantas reglas. Me parece que parte del problema con la democracia mexicana es que está demasiado regulada. O sea, debe de haber cosas que no se deben de hacer y punto. A ver, ¿dónde está la línea fina? El presidente no tiene por qué hacer política electoral, pero pararse a informar de los programas de gobierno y todo, a mí es de las pocas cosas que me gustan de este gobierno, el que, digamos, sí dé la cara y esté intercambiando sobre los temas día a día. El problema es que es un desperdicio esos ejercicios de las mañaneras porque tienes al presidente de la República y lo dedica para hablar de puras tonterías. Pero si se dedicara a hablar verdaderamente, imagínense, cada día de un tema importante de este país, energía eléctrica, programa social, los niños, las mujeres, la educación, o sea, sería algo muy positivo para México. Desgraciadamente él no lo ha hecho así. Entonces, en conclusión, yo soy pro libertad, les digo con sinceridad, soy pro libertad. Simplemente sí, lo que no puedo hacer es propaganda gubernamental. Pero opinar, ¿qué opine, hombre? Además se empina más cada vez que opina. Entonces, Como a Félix ayer. al tribunal yo sí le diría, o sea, diga, mi mensaje al tribunal y al INE es que no es buena esta atención. A uno yo le digo que se apegue a la ley y que no ande queriendo legislar, para eso existimos legisladores. Nosotros somos los que creamos las leyes, no el INE. Y al otro, que sea consistente en sus posturas, porque cuando brinca en un mismo caso con dos posturas es cuando genera desconfianza y lo que parece es que están acomodándole algo al presidente. Esa es mi opinión. Gracias, Damián.